Para ilustrar el proceso de muestreo y el fenómeno del aliasing, vamos a considerar el caso en el que muestreamos una señal senoidal de frecuencia 1 kHz. En este ejemplo, la frecuencia de muestreo será 5 kHz, lo que se corresponde a un periodo de 0.2 milisegundos. Sabemos que la frecuencia discreta la podemos obtener directamente simplemente evaluando a la señal continua en t igual nt, lo que nos da como resultado la secuencia seno de 2pi sobre 5n, es decir, una secuencia discreta con frecuencia 2pi quintos. Vamos a analizar ahora el proceso teniendo en cuenta lo que sucede al espectro durante el muestreo. Primero partimos del espectro de la señal continua, que se corresponde a dos impulsos ubicados en las frecuencias de más y menos 1 kHz. En este punto, luego de multiplicar por el tren de impulsos, sabemos que el espectro original se va a replicar y que las réplicas van a aparecer centradas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, es decir, en 0, en más o menos 5 kHz, más o menos 10 kHz, etc. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ubicar cada una de estas réplicas alrededor de estos puntos. Por ejemplo, las réplicas alrededor de 0 van a estar ubicadas en 1 y menos 1 kHz. Las réplicas alrededor de menos 5, estas son las réplicas alrededor de 5, luego las réplicas alrededor de 10 y menos 10, y así sucesivamente. Ahora, en el último paso, el de la discretización, sabemos que simplemente tenemos que convertir el eje de frecuencias mediante esta fórmula. Entonces, este par de réplicas que estaban ubicadas en la frecuencia de menos 1 y 1 kHz, cuando lo reemplazamos en esta fórmula, y recordemos que la frecuencia de muestreo en este caso es 5 kHz, entonces esas réplicas se van a corresponder a frecuencias de más o menos 2 pi quintos. Las réplicas que están alrededor de los menos 5 y 5 kHz se van a corresponder a estas frecuencias discretas, y estas serán las réplicas que están alrededor de los menos 10 y más 10 kHz. Ahora, si limitamos nuestra atención al intervalo de frecuencias entre menos pi y pi, vemos que efectivamente el espectro se corresponde a un par de impulsos ubicados en la frecuencia de más o menos 2 pi quintos. Y esto es justo la transformada discreta de Fourier de una señal senoidal de frecuencia 2 pi quintos. Ahora vamos a repetir el ejemplo, pero vamos a considerar el efecto del aliasing. Para ello, vamos a partir de la misma señal senoidal, pero vamos a muestrear a una frecuencia más baja de 1.5 kHz. De antemano ya sabemos que se va a producir aliasing, porque observen que la frecuencia máxima de mi señal es 1 kHz. Y recuerden que para que no haya aliasing, la frecuencia de muestreo deberá ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y claramente esto no se está cumpliendo en este caso. Bueno, prosigamos. Siguiendo un procedimiento como el anterior, vemos que esta secuencia se corresponderá a una señal senoidal de frecuencia 4 pi tercios. Esa frecuencia está por fuera del intervalo entre menos pi y pi. Sin embargo, aplicando la propiedad de equivalencia en frecuencia, vemos que esa secuencia es equivalente a la senoidal seno de menos 2 pi tercio de n. Bueno, siguiendo un procedimiento como el anterior, sabemos que partiendo de este espectro, cuando hacemos la multiplicación con el tren de impulso, lo que va a suceder es que el espectro se va a replicar, y en este caso las réplicas van a aparecer alrededor de múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, que en este caso es 1.5 kHz. Entonces, las primeras réplicas espectrales van a estar centradas alrededor del 0. Las siguientes réplicas espectrales van a estar centradas alrededor de
1.5 y menos 1.5. En este caso, para poderlas diferenciar de las réplicas originales, voy a dibujarlas con un color verde. Estas son las réplicas alrededor de 1.5. Y con un color morado, las que están alrededor de menos 1.5 kHz. Voy a hacer lo mismo para las réplicas que están alrededor de menos 3 y 3 kHz. Lo que ha sucedido es que como la frecuencia de muestreo es muy pequeña, entonces las réplicas se interponen e intercalan una con la otra. Cuando nosotros pasamos el espectro de la señal digital, perdón, de SDF al dominio de frecuencias digitales con la fórmula que ya conocemos, lo que sucederá es que en el intervalo de menos pi a pi estaremos observando réplicas que son alias de la frecuencia original. En este caso, las réplicas están ubicadas en frecuencia de menos 2 pi tercios y 2 pi tercios, que se equivalen a la transformada de Fourier de esta señal senoidal. A causa de este efecto del aliasing, una señal de frecuencia determinada es percibida como una señal o como una secuencia de frecuencia distinta.